Sungana Colombia Nativa Wadisbut Ashtays. ¿Son vulnerados los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia? Espere, informe especial. El representante a la Cámara, Hernando Hernández Tapasco, hace un balance de las violaciones a los pueblos indígenas. Invitado en Colombia Nativa. Trabajadores del sector salud salieron a las calles a protestar contra una reforma que los afecta. Los pueblos indígenas reclaman sus territorios ancestrales al gobierno nacional. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. La violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante los últimos 13 años ha causado graves afectaciones a los pueblos indígenas. A continuación, un informe con las vulneraciones. En los últimos 13 años son elevadas y críticas las cifras que se registran por violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tenemos amenazas con 745 casos de 2000 a 2013, desaparición forzada 251 casos, detención ilegal 465 casos. Esta cifra que voy a decir a continuación es sumamente importante, ejecuciones extrajudiciales 821 casos y estos 821 casos están directamente relacionados con la fuerza pública, homicidios 1229 casos y masacres 132 casos. En un total de hechos victimizantes que evidentemente se conectan con las vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, nuestro sistema de información cuenta con 5.348 casos en el periodo analizado de 2000 a 2013. En estas cifras alarmantes no se tienen en cuenta los casos que hasta el momento no han sido denunciados por razones de desconocimiento y acceso a la información, como el reclutamiento forzado. Los casos de violencia sexual o los casos de detenciones arbitrarias plenamente no los tenemos y los casos de reclutamiento forzado, que afecta sobre todo a niños, niñas y adolescentes indígenas. A pesar del gran esfuerzo que realizan las organizaciones para denunciar, hasta el momento no hay respuesta a la ley de víctimas de los pueblos indígenas. Desafortunadamente a la fecha, contamos con un 0% de implementación de este decreto. Las entidades siguen planteando el cumplimiento y la salvaguarda de los derechos en el marco de su esquema institucional, pero seguimos teniendo la situación que sistemáticamente identificó la Corte Constitucional cuando declaró el estado de cosas inconstitucionales, y es que el sistema estructuralmente está fallando y el enfoque diferencial no se observa. Es un derecho que están hablando de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son múltiples y por diversos factores. Para hablar sobre el trabajo en defensa de los derechos de los indígenas, hoy nos encontramos con el representante a la Cámara, Hernando Hernández Tapasco, líder y humanista indígena del pueblo en Verachamí, del departamento de Caldas. Bienvenido, congresista. Gracias por aceptar la invitación a Colombia Nativa. Gracias a usted, Lorena, por invitarme a Colombia Nativa y a toda la teleaudiencia de nuestro país. Congresista, empecemos hablando qué se está haciendo desde el Congreso en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sobre este tema me parece muy importante manifestar inicialmente que el tema de los derechos humanos y de la paz en nuestro país durante el mandato del gobierno anterior fue totalmente opacado porque se priorizó lo que tiene que ver con la seguridad democrática y la guerra en vez de la paz, y en lo que va corrido del gobierno actual de Juan Manuel Santos, pues digamos que el tema se ha podido visibilizar un poco más a partir de lo que tiene que ver con los diálogos y conversaciones de paz que adelanta este gobierno. Congresista, hablemos un poco de las movilizaciones. Usted ha participado en las más recientes, que fue en la campesina y ahora hace pocos días en la minga indígena. ¿Cómo fue su participación y cómo vio usted el trato de la fuerza pública del gobierno hacia estas movilizaciones? Hemos estado muy activos y muy atentos a lo que fue la gran movilización del sector de los cafeteros de nuestro país, la gran movilización del sector minero. Pienso que de parte del gobierno hay un trato de criminalización de lo que es la protesta social y popular en nuestro país. Yo pienso que los desmanes y las arbitrariedades de la fuerza pública son
rechazables, son condenables, sobre todo las actitudes de la policía y del ESMAD, que son totalmente bastante brutales con todo lo que tiene que ver contra estas movilizaciones. Usted nos hablaba que son serias las atrocidades que se cometen. ¿Qué pasa con estos indígenas? Nosotros fuimos testigos de que se cometió violación a los derechos humanos. ¿Qué pasa con esas personas que han sido violentadas? ¿El gobierno las ayuda? ¿Ustedes desde el Congreso qué medidas se toman para ayudarlos a ellos? Decir que con el tema de las movilizaciones nosotros desde el Congreso, tanto en las comisiones como en las plenarias, pues hemos hecho énfasis y denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en lo que tiene que ver con las protestas y las movilizaciones. Congresista, ya seguimos con usted. Mientras tanto, vamos a ir a más información en Colombia Nativa. Con la fuerza de la palabra se defendió la dignidad en la minga indígena en Risaralda. Con sentimiento profundo por guardar sangre indígena ligada a un proceso de vida, lucha y resistencia, la palabra se hace escuchar. Nosotros no somos de arma. Los que tienen armas son cobardías. Esos no son hombres. Los que nosotros sentimos, la arma de nosotros es la palabra y nuestro bastón. Esas sí son berraqueras. Esas sí son hombres. Esas sí son mujeres berraqueras. Ustedes tienen que ser escuchados, pero respeten el orden. No se tomen las vías. Se los digo con respeto. Hay niños de ustedes. Un momento. A ninguno le voy a permitir que sigan pisoteando los derechos humanos de los colombianos. En el compartir de la palabra, los indígenas saben que el respaldo de la Defensoría es mínimo por las acciones observadas durante la minga en el territorio de Risaralda. Pero con la discusión que usted dio ahorita frente a los medios de comunicación, vean, nos ofendió, nos pisoteó prácticamente. Si la vía permanece obstruida, van a tener problemas, estoy seguro. Toda la vida hemos emprendido para poder tener algo, nos ha tocado vida. Hemos sacrificado vida, nos han golpeado, nos han dado duro. No me vengan con el cuento que aquí no vamos a morir. La vida es muy bella para morirse miserablemente. No piensen de esa manera. Ojalá yo pudiera vivir 500 años. A través de esta batalla moriremos, compañero. Si yo caigo, llegará otros 100 líderes más, compañero. Esa sí no es mi pueblo. Eso es nuestro pueblo, compañero. La lucha seguirá adelante. Guardando profundo respeto y dignidad por los pueblos indígenas, la defensa de los derechos de los pueblos seguirá caminando. Nyansamu Sunchi, Colombia Nativama. Desde el ejercicio político que se lleva en el Congreso, ¿qué prioridad se le ha dado a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas? Bueno, es decir que dentro de la agenda legislativa en el Congreso, el tema de los derechos humanos y de la paz no es prioridad de este gobierno de Juan Manuel Santos. Lo único que es prioridad en la agenda legislativa de este gobierno, sin lugar a dudas, son los proyectos que modifican sustancialmente la Constitución de nuestro país y proyectos de ley que sin lugar a dudas van a beneficiar por lo regular a las grandes
empresas y a las multinacionales y transnacionales que invierten gruesas sumas de dólares en nuestro país. Congresista, otra de las actividades en las que usted trabaja tiene que ver con el tema de prisioneros indígenas, ya sean por procesos políticos o no. Cuéntenos cuál es el trato que reciben estas personas. La situación de prisioneros en Colombia, fundamentalmente por causas políticas, es demasiado grave. Pienso que es demasiado grande el fenómeno, decir que en Colombia hay más de 9.000 prisioneros políticos, ¿cierto? Que nosotros los clasificamos en prisioneros de guerra y prisioneros de conciencia, ¿cierto? Muchos de estos prisioneros de conciencia pues son líderes, son dirigentes de organizaciones indígenas. Naciones Unidas pues tienen unas estadísticas de que en el país existen de todos estos prisioneros políticos, 1.500 de ellos son indígenas. Entonces, digamos, ellos allá son víctimas de lo que tiene que ver con a veces el maltrato por parte de la guardia de custodia del IMPEG, no se les permite hacer sus prácticas culturales, no tienen acceso a buena educación, a buena alimentación, a buena salud y a buena dormida en estos centros de reclusión. Ahí se puede hablar de que hay un irrespeto a la justicia indígena, justicia especial indígena, o qué pasa, cómo se logra intermediar entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena. Precisamente el convenio 169 de la OIT habla de que los indígenas que cometan algunos delitos, entre comillas, pues no deben de ser juzgados ni procesados por la justicia ordinaria, sino por sus propias autoridades, y que si tienen que responder por algún error que ellos hayan cometido, pues no deben de ir a los centros de reclusión ni de prisiones, sino que la pena la tienen que pagar, es con base en sus propios usos y costumbres de juzgar y de castigar. Gracias, congresista. Ya regresamos con usted para seguir hablando sobre el tema de derechos humanos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas reclaman su derecho a ocupar y apropiarse del territorio que siempre ha sido suyo desde tiempos inmemoriales y que el gobierno nacional ha sido incapaz de devolverles. Más de 700 familias del resguardo de Huellas en Caloto, Cauca, siguen esperando los predios de la finca La Emperatriz que el gobierno nacional se comprometió a entregar desde el año 2005. El proceso de La Emperatriz obedece al mandato de la asamblea. Reunidos, ellos dijeron que de igual manera veníamos al ejercicio de la minga. Actualmente sirve como centro de producción azucarera y alcohol carburante al ingenio Cauca. Los indígenas necesitan la tierra, ella es quien ha dado el ser y de la cual dependen para vivir. El ejercicio que hemos hecho es de ingresar a la finca en este momento, y como la comunidad mismo lo planteó, es venir de manera pacífica, y eso es lo que estamos haciendo. De manera inicial se hizo un recorrido por toda la finca y posteriormente dijimos, bueno, vamos a ingresar, y como ustedes logran mirar, por lo menos tenemos casi un espacio desde la entrada hacia acá, 100 metros. Esta finca es propiedad de la señora Miriam Saavedra de Jaramillo, pero se encuentra custodiada por militares, generando miedo entre la población indígena que no quiere que se repita la represión del año 2008, cuando el líder indígena Lorenzo Largo fue asesinado. Entonces, en el momento que se hace el proceso de liberación, pues igualmente la fuerza pública hace presencia, porque sabemos de que la finca está en manos de personas que son pues ricas, digamos así, ¿cierto? Entonces, por eso siempre la fuerza pública va a estar ahí, porque sabemos de que la fuerza pública, a pesar de que dice que es un servicio social para la gente, para las comunidades, uno sabe que siempre está al servicio de gente que tiene plata. El territorio ancestral es un espacio que se debe respetar, sin generar ningún tipo de violencia. Por eso los indígenas Nazas hacen presencia con sus bastones de mando. El pueblo Nasa siempre ha estado armado de valor, de fuerza, de estrategias, de política, del bastón, ¿cierto?, de mando, que es el que tienen de autoridad con los que son autoridades. El resto de la comunidad siempre está con esas energías ahí, con ese valor de seguir pues acompañando a las autoridades. ¡Arriba los bastones, arriba! Este es el momento indígena en Colombia Nativa.
Yaiche, Amrecoiche, Icote Samongapam Canche. Continuamos en Colombia Nativa. Volviendo al tema de la paz y los procesos de diálogo que se están llevando a cabo en La Habana, en la Minga, en uno de los acuerdos que se llevó con el gobierno nacional fue el tema de enviar una comisión que representara a los pueblos indígenas en el tema de la paz. ¿Qué expectativas se tiene sobre este tema? Sobre diálogos y conversaciones para la paz de nuestro país, muy importante recordarle a nuestra teleaudiencia que los pueblos indígenas del país somos amigos de los diálogos y de las conversaciones para buscarle una salida política y negociada al conflicto armado y social del país. En ese sentido, dentro de las reivindicaciones de la Minga, el pliego de peticiones y los acuerdos a que se llega con el gobierno nacional, pues ha quedado plasmado el respaldo que los indígenas le damos a ese proceso, a esos diálogos, a esas conversaciones. Los saludamos con mucha alegría, como con mucha energía, que eso se esté dando en el país, que continúe y que las partes no se vayan a parar de la mesa hasta que lleguen a feliz puerto o feliz término, esto que tiene que ver con los diálogos para la paz. Congresista, queremos agradecer su presencia acá hoy en Colombia Nativa para hablar sobre el tema de derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias a ustedes, Lorena, por haberme invitado a Colombia Nativa y hablar de un tema tan importante para los pueblos indígenas de nuestro país, los derechos humanos, la paz y la vida de nuestras organizaciones y de nuestras comunidades en el territorio nacional. Muchas gracias por invitarme. El sector de la salud respondió a la cita de la protesta social por la reforma a la salud que pretende realizar el gobierno nacional. Veamos las declaraciones de los marchantes. Estamos marchando hoy apoyando la convocatoria social que quiere luchar contra la reforma a la salud, toda vez que la reforma a la salud en primera instancia no reforma nada. Dignidad para los trabajadores, dignidad para nuestros usuarios, dignidad para el pueblo colombiano. Pienso que la reforma a la salud pues, nos va a llevar a un caos que no nos va a beneficiar a los colombianos, sobre todo a los pueblos indígenas. Los indígenas van a perder los derechos que han conquistado por más de 30 años. Los indígenas, los campesinos, son las clases que menos favorecidos se han visto dentro de este proyecto de salud que ha presentado el gobierno. Actualmente ellos no tienen garantías para ingresar a un sistema si no tienen un presupuesto. Las exigencias son que se retire del Congreso de la República la reforma a la salud. Lo que queremos es que se quiten en su totalidad y plantear un nuevo modelo de salud, que no solamente beneficie a las EPS, sino que beneficie al pueblo que es realmente quien lo merece. Nosotros queremos que el gobierno nos tenga en cuenta en el sistema de salud propia, donde nosotros los pueblos indígenas pues manejamos la medicina tradicional, que es una medicina alterna a lo que se viene manejando en el mundo occidental. Lo que queremos es que la reforma incluya unos mecanismos que garanticen la atención básica a los pacientes, que garanticen la entrega a los pacientes de medicamentos de alto costo, sin que hayan reservas, que no se limite la acción de tutela como mecanismo para que los pacientes logren acceder a una salud integral. Esta reforma le da más poder a las EPS. ¿Qué quiere decir eso? Se va a fortalecer la integración vertical. La república hospitalaria, que es el fuerte de Colombia, la salud debe ser un servicio social, no debe ser un servicio lucrativo. Salud como derecho fundamental, que no se generen cobros adicionales a ninguna población, ni a los indígenas, ni a las personas que viven con enfermedades de alto costo.
responsabilidad del Congreso de la República lo que pueda suceder de aquí en adelante con el sector salud. Esto es una muestra de lo que hoy queremos hacer saber al gobierno nacional y a quien pedimos que se siente en una mesa a dialogar con los trabajadores de la salud. A un gobierno que no le importa la vida de sus compatriotas es un gobierno que no merece estar elegido ni ocupar las curules que tiene actualmente. ¡Abajo la reforma! ¡Arriba el derecho! En Bogotá se realizará a mediados de noviembre la quinta versión de la muestra de cine y video indígena en Colombia. Con el ánimo de conservar, fortalecer y difundir el patrimonio cultural y audiovisual de los pueblos indígenas, nace en el año 2009 Daupará. Daupará es la muestra de cine y video indígena. Daupará es una palabra en vera que quiere decir para ver más allá. Colectivos de producción audiovisual de Colombia organizan y convocan a realizadores nacionales e internacionales a la quinta versión de la muestra de cine y video de los pueblos indígenas. La muestra tiene dos componentes, lo que es la muestra audiovisual, que es la proyección de los diferentes títulos que hacen los pueblos indígenas, y el reunir a los realizadores y ponerlos en diálogo en torno a diferentes temas. Daupará es un escenario de exhibición, discusión e intercambio de saberes que contribuye al reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia. Invitamos a todo el público bogotano a que se acerque. Vamos a estar en la sala de la Cinemateca Distrital, en la Biblioteca Nacional, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el Jardín Botánico, en la Redada y en Biblored, a que conozcan un poco más de la realidad que viven las comunidades indígenas, de todo ese universo tan bello que tienen los pueblos indígenas de Colombia. Kuna poncha ñima más maninchicho, suj poncha y cote caipe caguanacosonche. Pay señorcito, pay mamitica.